Reinicio, un lugar donde puedes explorar, comenzar y recomenzar con los temas alrededor de Dios, la fe y la Iglesia. Bienvenidos. La Biblia para grandes. Como obtuvimos nuestra Biblia, esta es una de tantas Biblias que tengo, no es la manera en la que el mundo, el planeta, obtuvo la Biblia. Yo tuve, como algunos de acá, su Biblia. Me acuerdo que la primera que tuve era una Biblia de pasta dura, que por cierto era en inglés, era una versión King James Version, y el que me la dio fue un misionero, Larry Owens, que pues él hacía su labor con nosotros cuando su servidor tenía 17 años, que allí fue cuando tuve mi primer contacto con una Biblia. Era muy diferente a esta me gusta porque está más o menos liviana y pues bonita, porque la piel está empastada, encuadernada en piel, y hay piel sobre piel, o sea, todavía más cara, ¿no? Y tiene un canto, pues como pueden ver, todavía algo plateado. Algunas ya me las he acabado tanto que la verdad mejor las dejo en la casa porque básicamente se desarmarían. Bueno, pues hoy queremos comenzar esta serie de la Biblia para grandes, donde queremos hablar de primero lo último, y haciendo alusión y evocando a su pensamiento que esta serie es para aquellos que recibieron una Biblia cuando niños, o fueron introducidos a la Biblia cuando eran niños. Pero también la serie es para aquellos que fueron introducidos a la Biblia por adultos que fueron introducidos a la Biblia cuando niños. O sea que de alguna manera lo que estamos diciendo aquí es que sabemos muchas historias de la Biblia, que tenemos en alguna manera una trayectoria de cuando niños que nos hablaban de la Biblia y nos decían, pues esto es la palabra de Dios, y tú no lo cuestionabas, lo aceptabas así tal cual. Y ojalá tomes la Biblia y la sigas y la pongas en práctica. Yo creo que sí, ¿no? Así que de las historias bíblicas, de cómo obtuvimos la Biblia casi sin importarnos lo que contenía o lo que decía, sencillamente lo aceptamos como niños. Ahora, hoy queremos ver el fondo de la historia de cómo obtuvimos la Biblia como la Biblia, porque esto ilumina lo que nosotros creemos hoy. De niños no importaba, de niños lo aceptábamos, de adultos sí importa, y de hecho para los adultos es tan importante que si no conoces la historia de la Biblia, es fácil que estés considerando irte, si no es que ya te fuiste de alguna iglesia, o de la iglesia, o del cristianismo. Porque en algún momento de tu transitar de tu fe de niño no te alcanzó para cuando grande los rigores de la vida, tu fe de adulto, y había muchas cosas que no podías contestar y que algunos pues mejor optaron por claudicar e irse y darle la espalda. Por eso decimos así claramente, si no conoces la historia de la Biblia, es fácil descartar las historias en la Biblia. Así que tenemos aquí un problema, porque la manera en la que obtuvimos nuestra Biblia, nuestro ejemplar, déjeme usar esta palabra y luego investiguemos lo que significa, ¿no? Nuestro códice, no es un códice, la manera en la que está confeccionado esto es un códice. Antes era rollos, y esto, la manera de organizarlo en libros empastados y encuadernados, eso es un códice. Eso, nuestra primera Biblia dorada o negra o pasta dura, en ese momento la palabra de Dios, todo era verdad, nadie tenía que explicar nada, incluso antes de que yo la leyera. Por cierto, hoy mucha gente no lee la Biblia, Muchos tienen su Biblia en la casa, y no me arriesgo a equivocarme con esto que voy a decir. De verdad que incluso algunos la tienen así, en algún pedestal, abierta, en algún rincón de su casa o a la entrada, como amuleto, pero leerla, sería bueno que la comenzaras a leer, sea que creas todo lo que estamos diciendo de ella o no. Así que, en el caso tuyo, ¿qué te alentó a leer la Biblia? O en el caso tuyo, ¿quién te dijo que no podías leer la Biblia? Porque hay grupos en donde te dicen, no, la Biblia solo la gente autorizada, solo algunos iluminados te la pueden interpretar y te pueden decir lo que quiere decir, porque yo, el que estudié para esto, de acuerdo a un marco teórico o un grupo pues hasta denominacional o otro tipo de expresión en el que estén reunidos esa gente, dice, yo solo puedo interpretarte la Biblia.
Así que esas incomprensiones o nuestras comprensiones infantiles de la Biblia, pues las hemos llevado a este estado de adultos. De hecho, hay hasta algunos dogmas, y la verdad es que ni lo tengo aquí escrito en mi bosquejo, hablando de la manera en la que la gente idolatra las páginas. O sea, la Biblia, no la maltrates, ponla ahí, no la rayes, no le escribas nada, porque es la palabra de Dios. De verdad que lo que dice aquí, o sea, yo creo que sí es la palabra de Dios, pero esto es un libro, esto es una imprenta, esta es una encuadernación, que de hecho hay una Biblia que he tenido que encuadernar 3 veces porque la quiero tanto, y está piel sobre piel. Harold de Bilvis Broyson me la regaló y está firmada, etcétera, etcétera. Bueno, pues los que conocen quién es Harold de Bilvis Broyson, ¿no? El fundador del Compañerismo Bautista Bíblico de México. Él me la regaló, la he forrado porque la he acabado. De hecho, he predicado con ella en medio de algún jardín y comenzó a llover y pues esa Biblia ha aguantado inundaciones y solazos y alguna vez me defendí, no, eso no lo hice, no, pero sirve de todo. A veces el libro, tenemos algunas maneras de ver hacia la Biblia y pensar pues que eso debe de ser así, y de hecho hasta lo instalamos así en otros. Les adelanto que yo creo que particularmente lo que memorices de la Biblia, lo que pongamos en práctica de la Biblia, lo que puedas citar, incluso no de manera perfecta, pero el principio, es mejor que tener un ejemplar como este, bien guardadito y no maltratado en tu casa. Eso es lo que yo creo. Pero para algunos, si la Biblia lo dice, eso todavía vale, pero para otros no es tan fácil como decirlo así, porque la Biblia lo dice. ¿Se acuerdan los que son de mi modelo, más o menos para atrás? Antes era, la Biblia lo dice, y la gente se cuadraba. Ahora la gente, los chavos dicen, la Biblia dice, ¿oui? Y es más, cuando están los chavos jugando, dicen, vas a llegar a las 5 de la tarde, la Biblia, hasta lo hacen así para chotear en las películas, como diciendo, ya te lo dije y es una orden, así de pasado. Pero algún punto de tu historia, de tu creer y de tu transitar como niño, adulto y adulto ya más maduro, llegaste a un punto en donde alguien te dijo, ¿y qué más dice la Biblia? ¿Qué más de lo que tú me dices dice la Biblia? Sobre todo esas partes donde algunos se brincan en las enseñanzas de los grupos o de las clases, de las que sean, la parte que no les conviene decir, porque así hay algunos, ¿verdad? De hecho, como pastor, yo les puedo decir que tengo léxicos, tengo diccionarios interlineales griego, español, y hoy demasiados idiomas todavía más en los que has traducido la Biblia, y tengo algo que se llaman comentarios exegéticos de la Biblia. Y entonces resulta que yo llego a tener una duda y digo, pues voy a ver qué dice aquí Brown, James, los estoy echando de cabeza, y llego allí, justo ese capítulo se lo saltan, justo ese versículo no lo comentan, justo eso dicen, ve a otras referencias, porque algunos sencillamente piensan que o no tienen los elementos o que no pueden explicar lo que está allí. Pero ¿qué más dice la Biblia? Y además las partes de las que no hablan en la iglesia, porque convenientemente pues te las brincas y son momentos duros y hay cosas que, bueno, algunos, déjenme decirlo aquí entre paréntesis, este no es el tema, algunos cristianos quieren que les demos duro y que les hables duro y que les prediques duro, y luego yo digo, ¿y luego? O sea, ¿cuál es el resultado de ese predicar duro? ¿Dónde está la vida espiritual que produjo ese predicar duro y decir cosas directas a las personas, a veces más humano que de la Biblia, O sea, más del estilo y el carácter, el temperamento del pastor y su acervo cultural o su temperamento, se ve allí más que cosas de la Biblia. Por eso, como no podías saltártelo eso, miraste hacia otro lado, o sea, en la vida, y te fuiste porque dijiste, no puedo con eso. Esa historia me rebasa. Ese tema no lo entiendo. La manera en la que me lo dijeron me queda complicado, no lo puedo ver. Por eso la historia de la Biblia no comienza, o podemos pensar, para maravilla de muchos, en el principio. Si tú abres tu Biblia y dices, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y uno piensa, ¿allí comenzó la Biblia? Bueno, allí comienza el relato de Génesis, pero la Biblia no comenzó allí. De hecho, se maravillan porque cuando pensamos en dónde comenzó la Biblia, comenzó en griego, comenzó por un doctor, se llama Lucas, compañero del apóstol Pablo, del que todos sí ubicamos, y luego él va a documentar y a ver eventos en donde él
pues ni idea tenía de que por lo menos 270 años después de lo que él escribiera, iba a estar compaginado así, en códice, la Biblia. Pero para ese momento, en algunos escritos antiguos solamente tenían acceso, y eso privativamente solamente algunos, a los rollos. Y si querían leer algo de la sinagoga, era allí en la sinagoga. No tenían más que los reyes y algún otro prominente, alguno que otro rollo en su casa, pero no estaba al alcance de todos. Así que para este punto no estamos hablando todavía de la Biblia. En donde estamos pensando ahorita es en que Lucas, como alguien instruido, médico, que se va a los detalles y que quiere documentar eventos, no se sienta a escribir la Biblia, sino que los eventos van en torno a la vida y obra de Jesús. Miren, veamos por ejemplo lo que dice Lucas 1:1. Y quiero invitarles a que me ayuden a leerlo, por favor. Muchos han intentado hacer las cosas que se han cumplido en nosotros. Así que allí está Lucas, que está, como dice él, sinceramente diciendo, muchos ya han hecho esto, algo atípico, porque hablando de antaño, no se documentaban por muchos eventos, pero esto es algo atípico, precisamente reclama los miles y cientos de personas alrededor que llegaron a comentar y a escribir particularmente algo dirigidos, en este caso, de Jesús alrededor de su ministerio. La razón es sencilla, algo había pasado. ¿Qué hace la gente cuando escucha las sirenas de una ambulancia o patrulla? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así es el morbo de nosotros los seres humanos. Miren, cuando dije morbo sí me estoy incluyendo, porque somos morbosos los seres humanos, ¿no? Yo no comprendo algunas cosas, pero a lo mejor tú no comprendes algunas de mí. Dicen que soy muy quisquilloso. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que soy muy quisquilloso los que me conocen? No, bueno, sí soy quisquilloso, pero en algunas cosas nada más, ¿no? Así que somos morbosos los seres humanos, y aquí había algo para documentar de un relato de cosas, escuchen, entre nosotros. Esto no tiene que ver con un pueblo extraño que le van y le imponen ciertas cosas o le inventan algo inusual, por lo cual muchos se ponen a escribir, donde no hay muchos casos de múltiples relatos escritos del mismo evento en la antigüedad. Por lo tanto, dice el versículo 3, yo también, ¿qué título sigue ahí? Excelentísimo Teófilo. Por esa palabra excelentísimo, sabemos que Teófilo era alguien pudiente, alguien acaudalado, alguien bien acomodado. Por cierto, seguidor de Jesús, a quien en el caso de Lucas le quiere dar elementos como médico para organizarle todas las cosas, porque cuando tú te enteras de un evento, por lo menos yo digo, a ver, dímelo así, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, yo lo quiero en puntos así, porque si te avientas un relato así, es bien interpretativo, es bien subjetivo, tendencioso, a veces carece de precisión, tiene omisiones, y entonces esto no es el caso de Lucas, porque él tiene un método científico y da lujo de detalles de todas las cosas. Pero aquí no estamos hablando todavía de la Biblia, estamos hablando de la historia antes de la Biblia y lo que catapulta la Biblia, porque primero es un evento, luego viene un movimiento y luego viene la Biblia. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Así que yo te quiero escribir a ti, Teófilo, habiendo investigado con la gente que ha sido testigo y que están allí vivos, todo esto con esmero, o sea, nada más con un pasatiempo, y a ver, se me ocurrió escribir eso quiere decir con rigor, y hay rigor científico, y Lucas lo tiene. Desde su origen he decidido escribírtelo. ¿Cómo? Por favor, ayúdeme a leerlo. Paso 1, paso 2, paso 3, para los que piensan que el pastor Víctor es muy quisquilloso, porque a ver, dímelo así, 1 al 5, 1 al 7, ¿cuál? Para que no nos perdamos y luego digamos qué dije, qué no dije. De eso se trata. Él dice también, ordenadamente, un relato ordenado, y nos dice por qué comenzó la historia de la Biblia, cuándo comenzó, la cronología en la que comenzó y cuáles los eventos que lo desataron. Y en la cronología de la Biblia, cuando José de Arimatea y Nicodemo van a pedir el cuerpo de Jesús de Nazaret ante las autoridades, Pilato, porque le han crucificado, para ellos en ese momento se acabó. Para ese momento han perdido todas sus esperanzas. No van a pedir el cuerpo de Jesús
como de unos creyentes que saben que Cristo es Dios, sino como alguien que está derrotado, incluidos sus discípulos habían oído. Este es el momento de la historia con el que va a comenzar Lucas, pero de hecho va a ir más allá, porque si Cristo muere en la cruz del Calvario, ese no es un relato únicamente hablando de ese punto hasta allí, digno de tomar en cuenta aquí, allá, allá, y que Él escriba, y que ella escriba, y que ellos escriban, que ellos narren, que ellos publiquen, que ellos prediquen, porque morían cientos, déjenme corregir, miles morían en las cruces, hablando de la crucifixión, que era una forma de dar muerte a los criminales más bajos del Imperio Romano. Esa muerte, tipo de muerte, estaba destinada para los criminales y los esclavos. Así que cuando José de Arimatea preparan el cuerpo de Cristo para el entierro de Cristo, bajándolo de la cruz del Calvario, de la cruz que estaba en el Calvario, miren lo que pasa, versículo 53 de Lucas 23. Después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de tela de lino y lo puso en un sepulcro cavado en la roca, en el que todavía no se había sepultado a nadie. Esa es la sepultura de Jesús. Nicodemo y José de Arimatea, amigos de Jesús, gente bien acomodada de influencia, se atrevieron a hacer eso, pero no son los únicos. También dice el versículo siguiente, el 55, las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Así que están viendo en qué manera el muerto, porque cuando alguien se muere, ¿cómo esperas que esté el muerto? Muerto, o sea, nadie espera más que esté muerto, y todas sus esperanzas se habían acabado, ya se había muerto su maestro. Y entonces, después de que ven dónde está el sepulcro para tomar una dirección en dónde le están poniendo, dice el versículo 56, luego volvieron a casa y prepararon especias aromáticas y perfumes, porque estaban planeando ungirlo para la muerte, pero como era un día muy especial de celebración de los judíos, ya no podían hacerlo. Lo dejan allí temporalmente para ungirlo, temporalmente era para ungirlo en el sepulcro, y se van desmoralizadas. En este momento donde Jesús estaba muerto, por favor escúchenme todos, no había cristianos, no había iglesia, no había seguidores de Jesús, se acabó, punto, no hay esperanza. De hecho, estas mujeres están desconsoladas, ¿qué decir de discípulos? No hay, menos apóstoles, todos desencantados, por cierto, asustados. En otras palabras, para este momento en donde están pensando en un Jesús muerto, Roma gana, el templo sigue vigente, la ley hay que guardarla y los profetas hay que obedecerles. Si todo hubiera terminado allí, si todo hubiera acabado allí, pero no acabó ahí. Hay una sorpresa que para nosotros hoy por hoy no es sorpresa, pero para ellos en ese momento que Lucas está documentando la vida de Jesús, es porque la historia de Jesús no terminó en una cruz romana. Jesús no acabó en una cruz. Pues si quieren saberlo, digo, sin ánimo de criticar a nadie, esto nadie me pagó para que lo dijera, abran ahí un paréntesis. Esta es la razón por la que los seguidores de Jesús no llevamos pendiendo de nuestro cuello nada. Porque Cristo ya no está en ninguna cruz. Cristo resucitó de entre los muertos y Jesús fue visto entre muchos. De hecho, más de 500, narra más adelante lo que se vendría escribiendo, porque todavía no existe la Biblia, todavía no tenemos el códice. Esta es la historia, está pasando un evento, Cristo se está levantando de entre los muertos y eso va a lanzar como movimiento la iglesia. Y cuando Cristo resucita, lanza la iglesia, después viene la Biblia, pero aún no hemos llegado allí. Así que los que vieron a Cristo, los seguidores, salieron literalmente de sus escondites. Porque miren, la verdad, yo creo que ustedes y yo, si hubiéramos estado allí, igual nos hubiéramos escondido. Sencillamente porque si mataron a Jesús, que resucitaba muertos, y mataron a Jesús, que caminaba sobre el agua y que multiplicaba los panes y los peces para alimentar a las multitudes, ¿qué esperanza tengo yo, un simple mortal? Claro, en el caso de Jesús, Dios lo permitió. Jesús mismo, Dios Hijo, Dios el Hijo lo permitió. Pero ¿qué esperanzas tengo yo? Así que salen de sus escondites y van a enfrentar a aquellos, ahora sí, energizados, tonificados, me gusta usar esa palabra, vigorizados, no envalentonados, porque eso es otra cosa, y por alguna manera de parte de Dios, empoderados por la verdad, de haber visto con pruebas indubitables a su maestro levantarse de entre los muertos, y está lanzando el movimiento de la iglesia, y ahora van delante de sus
opositores, de los que les han intimado de no hablar más en Jesús, van a Jerusalén y predican en las calles. A ver, cristianos aquí presentes, si tú no eres cristiano, esto no es para ti. Subráyenlo, No es el único que predica el pastor, Y sí predica, pero no es el único. Y no se necesita un púlpito para predicar, siempre. Ni se necesita mucha gente y un foro. A veces es de 1, 5, 10 o 20 o 100 personas. Tu círculo de influencia. No es el único el pastor el que enfrenta y sale de su escondite, Cristianos, si tú no eres creyente en Cristo, esto no es para ti, esto es para los cristianos. No tienes que salir de ningún escondite, tan sencillo como que la fe no se demuestra, la fe se muestra. Pero también la fe no es invisible, la fe es visible. La fe no se origina en la mente, se origina en el corazón. De hecho, la fe no es separatista, la fe se asocia. Todo eso es parte de la expresión de un creyente en Cristo Jesús. Así que los seguidores de Cristo salen, predican y Lucas está documentando esto y lo otro y todo lo que está pasando. Y uno de los que documentó fue a Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro el apóstol? Miren, mensaje de Pedro, una cita del apóstol Pedro de lo que Lucas en el libro de los Hechos está escribiendo. A este Jesús, Dios lo resucitó de ello todos nosotros somos testigos. Así que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac o de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a sus siervos. Ese es el mensaje de Pedro, ¿no? A Jesús, ustedes lo entregaron y lo negaron ante Pilato, y aunque habían decidido soltarlo, ustedes llevaron al santo y al justo y pidieron que se les soltara a un homicida. ¿Se acuerdan del nombre del homicida? Barrabás. Se vale hablar aquí. Y mataron, dice Pedro. Es un pescador, pero está tonificado, energizado, tiene una fe robusta. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. De esto nosotros somos testigos. Y comenzó el movimiento, la iglesia, y de Jesús, la iglesia se derivó la Biblia, pero en ese momento todavía no hay Biblia, porque aquí va a documentar 30 años de historia Lucas. 30 años de la iglesia incipiente, de los eventos, no solo de la predicación, de la oposición, de la persecución y de todo lo que en algún momento todos, muchos, van a llegar a escribir de lo que han visto, de lo que han oído. Nadie tiene en mente sentarse inspirados o iluminados, que esas dos cosas son verdad, por Dios para decir, ok Dios, ya estoy listo para escribir la Biblia, Punto número 1, como dice el pastor Víctor. Punto número 2, nada de eso. Sin embargo, Lucas, que escribe el libro de los Hechos, interactúa con Pedro, interactúa con Pablo, de hecho viaja con Pablo, hace viajes misioneros con Pablo y se relaciona con los demás discípulos, documenta el surgimiento de la iglesia de los gentiles, o sea, de los griegos, porque al inicio de la predicación, el elemento en la iglesia era 100% judío, porque los judíos veían como inapropiado juntarse con los gentiles, o sea, los que no son judíos. Y comienza a migrar y poco a poco menos judíos, más griegos, y después no solo menos judíos, más griegos, también de otras nacionalidades, y entonces surge un movimiento que moldearía y moldeó la civilización occidental. Esta, en donde estamos. Aún los que no creen en Cristo, los que no creen en la Biblia, toda la influencia de la cultura se permeó como algo cristiano en nuestro occidente. Esta cultura o civilización occidental. Así que él dice, yo no fui el único, no fue el único relato. Muchos han intentado, volvemos a leer allí, hacer un relato de las cosas que se han cumplido y me quieren ayudar a leer. Son testigos. Pero entonces preguntémonos, ¿por qué muchos escribieron? Porque algo extraordinario no puede ser que llame la atención de una sola persona. Porque algo extraordinario que había sucedido no puede quedar a expensas de una sola persona y su apreciación. Porque es algo extraordinario lo que ha sucedido, pero no solo por qué muchos escribieron, sino también por qué escribirlo si era caro. El asunto aquí es que había que asegurarse que generaciones futuras pudieran leer esto. Porque acuérdense que aquellos días, hoy, hasta los muchachos desprecian los libros y los tiran a la basura y a lo mejor llega a su tercero de secundaria y le revisan, oye, pues si no hiciste nada aquí en tu cuaderno de trabajo, ¿no? Como si fuera muy normal tener libros.
en aquellos días era privativo tener libros. Pero no solo esa pregunta, sino la tercera que les invito a leer todos aquí. ¿Por qué escribirlo si la mayoría no sabían leer ni escribir? Pero ellos querían asegurarse, siendo que Pedro, Juan, Lucas, Marcos, Mateo, Judas el bueno, no el Iscariote, y otros que no estaban rejuveneciendo, sino envejeciendo lo que sabían, lo que habían visto, lo que habían vivido, lo que Cristo les había encomendado, quedara registrado para que las futuras generaciones pudieran tener esto de primera mano de estos testigos. Así que, porque algo extraordinario había pasado, es que Pedro escribe y otros, pero podemos pensar en Pedro como el primero de los que escribió, y lo hizo a través de Marcos. Este es Juan Marcos, y hay un debate en todo esto de quién era este Juan Marcos, si era el primero que fue con Pablo y Silas en el primer viaje misionero, que los abandonó, y que luego Pablo dice, mándenme a Juan Marcos, porque ahora sí me es pues útil, porque ya había cambiado. Yo creo que sí, porque aparte Marcos, como es sobrino de gente acaudalada, está bien educado, y el griego por el que escribe Marcos es un griego culto, no es un griego vulgar o koiné, que así se llama, griego koiné, es un griego que solo la gente educada usa. Así que Pedro, como es un pescador y es muy dinámico, el Evangelio de Marcos son solo 16 capítulos, milagro tras milagro, sería el relato de un rudo y dinámico pescador, sin duda. Y pues, a ver, siéntate, Juan Marcos, te voy a decir cómo fueron las cosas. Aparte, pues fue compañero de viajes de Pablo, y aparte está en el ministerio, y es el Evangelio, no todavía, en este momento no hay Evangelio. Marcos es la carta más temprana, se escribió tal vez 20 años después de que Cristo ascendió al cielo, o sea, por ahí del año 50 después de Cristo se escribe Marcos. Pero no solamente Marcos escribió, también escribe Mateo, pero Mateo, a diferencia de Marcos, que escribe en griego para que todo el mundo de Roma lo sepa, el idioma que es de los cultos, y para llevarlo tras el Imperio Romano a todas las personas, ahora Mateo. Pero incluso hay personas bien documentadas, los padres de la iglesia, que los padres de la iglesia son después de los discípulos, que dicen que hay un evangelio perdido que se escribió en hebreo. Tiene mucha lógica, porque si Mateo escribe haciendo énfasis para los hebreos, para los judíos, citando el Antiguo Testamento y su cumplimiento, y hablando de profecía tras profecía en la persona de Cristo Jesús, claro, y después una copia salió para ser hecha en griego, y que también todo el mundo la pudiera leer, y que de ahí vienen las partes que nosotros, o el Evangelio, que todavía en este punto no es Evangelio, tenemos hoy de Mateo para todas las naciones. Pero no solamente escribió Pedro, no solamente escribió Mateo y otros, Lucas, también escribió Juan. Y entonces, pregúntenle a Juan, a ver, si Lucas está diciendo que muchos ya han tratado de poner las cosas en orden, que entre nosotros han sido ciertísimas, ¿por qué otro escrito, Juan? ¿Para qué vas a escribir algo de lo que todo el mundo está escribiendo? Todo el mundo, pues para ellos ya son muchos los que están escribiendo. Bueno, pues al final de su relato, Juan nos dice, ¿por qué? Miren, vamos a leerlo, Juan 20:30, por favor. Jesús y está poniendo ese contexto, pero cuando habla de este libro, no está hablando de este libro. Este libro, este códice, todavía no existe. Él está hablando de uno que está allí, que se llama Juan, que nosotros hoy le llamamos el Evangelio de Juan, y que está más o menos aquí. Y es este. Muchas cosas que que Cristo hizo no están registradas en este libro. Pero a ver, pongamos atención. ¿Para qué entonces? Pero estas se han escrito poniéndole énfasis, documentando el momento, habiendo sido testigos de eventos extraordinarios, está escribiendo con plena certidumbre lo que está haciendo. Estas se han escrito para que ustedes, perdón que lo señale, a la cámara, ustedes, yo, todos nosotros, todos los que estamos aquí reunidos, ustedes crean. Y aquí ese es el problema para muchos, ¿no? ¿Creer qué? ¿Qué es eso que debo creer?
¿Qué es eso que Juan, que hoy conocemos como apóstol, pero en este momento no le conocen como apóstol cuando está escribiendo? Por lo menos era perseguido, aunque Cristo ya lo había dejado como apóstol. No está escribiendo la Biblia, todavía no existe la Biblia compilada como Biblia. ¿Qué es eso que deberías creer y qué es lo que no crees que te hizo no creer en lo que debes creer? Parece como que dije de Cantinflas aquí, ¿no? ¿Qué es eso que no crees que te hace no creer en lo que deberías creer? Porque lo que está ponderando aquí Juan, ¿qué es eso en lo que no crees? Bueno, lo que está a punto de decirnos Juan es lo que todas las personas únicamente deberían creer, porque eso es lo único que necesitan creer. Todo, y aquí déjenme intercalar esto, todo el problema religioso de nuestros días, todo el problema denominacional y de escuelas teológicas, por favor, es problema nuestro. Eso lo hemos hecho nosotros, pero esto dirigido de parte del que atestiguó, como uno de tantos que escribieron, Juan, dice, esto es lo que realmente importa y lo que tienes que poner atención, y por eso nos estamos quedando aquí, haciendo un énfasis muy importante. Pero estas se han escrito para que ustedes crean, ayúdenme todos, que Jesús es el Cristo. Y para que al creer en su nombre tengan vida, de la que mismo Juan habla en Juan 3:16, porque así hoy tenemos números y capítulos y versículos. Capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, que Juan le habla así, una vida que comienza desde el momento mismo en que tú crees a Cristo aquí en la tierra. No necesitas morir para ir a la vida eterna. Y entonces Juan dice, aquí está por la razón por la que yo escribo, de tal manera que si no hay nada más y nada más tienes esto, que era la práctica en aquellos días, que eran las circunstancias de muchos en aquellos días, si es todo lo que tienes, es suficiente, porque yo te estoy diciendo que todo lo que yo te escribí en sus capítulos de Juan, que hoy sí los tiene, es para que tú, para que nosotros, para que ustedes crean y para que creyendo tengan vida en su nombre. Así que durante décadas, durante milenios, la gente ha sido dirigida a decir, ¿no es cierto que alguna vez les dieron un evangelio de Juan y dijeron, solo lee este, solo lee este, solo lee este? Y la gente, ya con eso, sí, lee eso, nada más, porque tenían razón. Creyendo, viendo y revisando el ministerio de Cristo, lo que leen y creen, en ese momento viene la vida eterna a tu corazón. Así que si el relato de Juan es todo lo que tienes, el relato de Juan es todo lo que necesitas. ¿Me ayudan a repetir esto? Si el relato de Juan entonces no hay una necesidad, de verdad que no la hay, de erudición. Esas son escuelas teológicas o seminarios, universidades cristianas hoy, incluso algunas iglesias que estudian y que van. Qué bueno que tengas el tiempo de hacer un erudito teológico y demás, no sé, pero el asunto acá es que si tienes la carta, déjenme usar este nombre ahorita, el evangelio de Juan, así lo llamamos hoy, todavía no existe la vida para este punto, es el relato el único que tú necesitas. Y aquí hoy estamos llegando al final del primer siglo con la vida de Juan, pero la Biblia todavía no está escrita o compilada, por lo menos hay fragmentos, miles de cristianos, miles de documentos valiosos por todas partes. Algunos tienen algún evangelio, unos el de Marcos, otros el de Mateo, algunos tienen este de Juan, algunos de Lucas. Imagínate lo valioso que era para ellos poder tener uno de ellos, porque lo escribió Pedro, no se escribió Pedro. Como cuando alguien hoy va y revisa su mail y está esperando una respuesta de un crédito. Me contestaron del banco, positivo, amigo, esto es genial. Y ahí está, ahora no agarras ni siquiera una carta impresa, te metes digitalmente, pero te emociona, te entusiasma. Imagínense los primeros creyentes que se estaban reuniendo como movimiento y que Pablo en su momento y que Lucas en su momento y que Mateo comienzan a escribir porque quieren plasmar antes de morir de lo que han sido testigos. Y claro, en ese momento ellos no están escribiendo la Biblia, ellos no dicen, mira, Dios me encomendó a escribir la Biblia. Eso no existía, no había iglesia, no había cristianismo, no había seguidores. Se está conformando la obra de Dios apenas. Y eso ayuda mucho y arroja demasiada luz cuando nos atacan, cuando dicen, no hombre, tu Biblia tiene un montón de errores. ¿Quieren que les diga una forma para matar eso? Abre una Biblia y dile, muéstrame uno. La gente promedio no lo va a hacer.
Porque la gente promedio repite solamente lo que ha escuchado para quitarse de encima a la gente. No lo va a hacer. Pero si te dice un supuesto error, ponte listo, y pregúntale a Paco Patricio. Quedamos que tú le vas a preguntar a Paco Patricio, ¿no? Y entonces él te va a ayudar a decir, ay, ¿cómo se explica aquí la diferencia de números? Hablando de cifras, aparentes contradicciones. Pero la gente promedio, como no lee la Biblia, no te va a decir. La verdad es que no te lo va. Es más, perdónenme, déjeme decirlo en voz baja para que nadie se entere. Ni los cristianos leen la Biblia. O sea, de verdad, ni los cristianos leen la Biblia. Y luego nos ponemos en debates, así como para hablar y argumentar. Bueno, eso sería otro tema. Me quedé con las ganas. Hagamos una serie de debates de lo que supuestamente deben ser y hacer los cristianos en el ministerio, ¿no? Miles de cristianos para el primer siglo, miles de documentos, fragmentos, pedazos de las cartas de Pedro, de Pablo, de Marcos y de todos. Y la gente los quiere tener. Imagínate cuán valiosos eran esos documentos, pero cuando escuchaban los relatos de lo que sus padres les decían ahora a los niños y a los muchachos, ahora tenían algo mejor, tenían dónde leer lo que no se lo podía llevar el viento, si me permiten esa palabra, lo que no tendría imprecisiones de lo que oí, lo que dijeron y cómo fue, y ya pasaron algunas generaciones, no, se escribieron 20 años después el primer evangelio, Marcos, de que Jesús fue al cielo. Así que cuando terminó el siglo I, había miles de cristianos de muchas partes del mundo, y muchos de estos cristianos y sus congregaciones tenían copias de este y de otros documentos, de algunos, unos y otros, y a los cuales, asómbrense, ya desde entonces a manera temprana se les consideraba valiosos y confiables, pero podemos decir valiosos y fiables. Y con el tiempo se les consideraron también sagrados, básicamente inspirados de inicio, de manera que pronto llegaron a ser las Escrituras. Pero para eso tendrían que pasar 300 años, 270, 250 años. Así que en ese momento dependían solamente de lo que el movimiento recordaba de los apóstoles y habían dicho, y ahora les comenzaban a llegar las cartas de Pablo, de Marcos, y como ya decía, pero el imperio estaba muy sensible, déjenme usar esa palabra. Era el imperio romano que era de alguna manera el testigo de todo lo que estaba pasando, y en alguna manera se sentían amenazados por los cristianos, porque estos cristianos no honran a César como Dios. Estos cristianos no se doblegan, estos cristianos básicamente dicen que Cristo es el Señor y que Cristo es el Dios enviado por el Padre para estar en medio de nosotros y morir por nosotros y ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. De manera que se ofenden, y acuérdense que el Imperio Romano, si la cosecha iba mal, pues alguien tenía la culpa. Los dioses estaban mal, pero alguien tenía la culpa. Si la cosecha iba bien, alguien era el que estaba haciendo las cosas bien. Entonces, cuando las cosas les iban mal al Imperio Romano, ya sé, los cristianos tienen la culpa. Y entonces, dice Tertuliano en su libro de Apología, si el Tíber, me ayudan a leer, sobrepasa los muros, si el Nilo no se inunda, si se mueve la tierra, o sea, si tiembla, si hay hambre o plagas, los cristianos a los leones. Histórico, Tertuliano lo escribió. Estamos hablando de los albores de la historia de la iglesia, cuando en aquellos años sí costaba ser seguidor de Jesús. Hoy, a lo mejor te cuesta que se burlen de ti. Ay, se burlaron de mí. Oh, a veces se burlan hasta porque fallas un penalti, ¿no? ¿Qué tal de los de la selección de México? Ojalá que en este mundial no falle ningún penal, mis amigos, échale ganas. Pero ¿cómo? Si a eso se dedica, para eso le pagan y no pudo pegarle a la pelota. La verdad es que hasta yo lo he dicho. Esa es la verdad, O sea, para eso estás, mi amigo. Burla. Hoy cuando hablamos que somos seguidores de Jesús, la gente se medio burla de nosotros. Pero en aquellos años, a los leones, si se inunda, si no se inunda, si el cielo se nubla, si no se nubla, los cristianos la pagaban de todo a todo. Así que, ¿cómo podemos mantener, dicen los romanos, a los dioses contentos? Aquí cualquier costo es pagable. Vamos a pagar, ¿quién? Con los cristianos. Por eso, lejos de hacer caso omiso
En el año 303 después de Cristo, el emperador Diocleciano, ahí está su rostro, por lo menos en un busto, emperador Diocleciano emitió un edicto que no solo prohibía las asambleas, o sea, la iglesia, las reuniones como iglesia, los cristianos, no solo prohibía adorar a ese Dios, sino que reclamaba que los líderes tendrían que hacer alguna como penitencia y venir y ahora declarar que el César era Dios. Mandó quemar todos los escritos, los que fueran cartas de quien fuera, de todos los documentos de todos los cristianos, y los lugares de culto fueron destruidos, y la asamblea, la reunión de la iglesia, prohibida, y mandó la destrucción de todo cuanto tuviera un registro de lo que los cristianos hubieran escrito. Así que muchos cristianos, debemos dar gracias, murieron antes de entregarnos su Biblia. Algunos ya se deben de sentir mal ahorita, ¿no? Porque tienen su Biblia allí aventada en su casa. Cristianos, si tú no eres creyente en Cristo, esto no es para ti, ¿no? Bueno, a lo mejor ni la has prendido, ¿no? Si hablas de una Biblia digital, a lo mejor. Ellos, si tenían la epístola solo de Marcos, el Evangelio, si tenían solo lo que Lucas había escrito, si tenían algún fragmento de lo que Juan les había escrito, si en su momento tenían ya lo que Colosenses, Pablo les había escrito, morían por defender con su vida antes de entregarlos. Y por eso el cristianismo se propagó. Y en algún momento del año pasado, de hace 5 años, en mi caso de hace 39 años, me llegó un ejemplar de la Biblia a mis manos, King James Version. Así que en este cambio político, que siempre hay cambios políticos, todo sube y baja, ningún gobierno es permanente, hay un cambio político, trae una reforma y viene el alivio de las hostilidades. Por lo menos fue un respiro, la verdad. No puedo decir, qué beneficio fue que Constantino en el año 324 después de Cristo, emperador, canceló los edictos de Diocleciano, devolvió la propiedad a las iglesias, permitió que la religión cristiana fuera la preferida del imperio. Es donde yo tengo mis reservas. No sé si fue beneficio, hasta hay una novela, ¿no? El maleficio, pero no sé si fue un maleficio eso, no sé si fue algo contra, yo creo que sí. La iglesia institucionalizada, de más. Los estudiosos cristianos podían trabajar abiertamente, la gente podía dirigirse a reuniones de iglesia, el escenario, sí, por lo menos en ese momento estaba listo para que por algún momento se pudiera llegar a embalar, a ensamblar, sería la palabra, todos los escritos. Ahora que los cristianos se podían reunir, traían, aquí tengo la epístola de Pablo, aquí tengo la de Lucas, aquí está la de Juan, este es el Evangelio de Marcos, aquí está el de Mateo. 270 años después de que Cristo ascendió al cielo. Así fue como se originó la Biblia. La Biblia no originó el cristianismo. Jesús y su resurrección como movimiento o evento lanzó el movimiento, la iglesia. Y luego la iglesia, a través de los que acabamos de decir, escribió lo que vieron, lo que atestiguaron. Y luego cuando la iglesia se pudo reunir finalmente, compilaron, juntaron, se pusieron de acuerdo, y hicieron lo que hoy por hoy nosotros conocemos como la Biblia. Así que nosotros lo retomaremos ahí la semana próxima, pero de momento démosle gracias, porque finalmente hoy por hoy podemos decir 2000 años después de historia, sabemos cómo sucedieron las cosas, porque alguien se tomó el tiempo para escribirlo y Dios se ha encargado de preservarlo y que te llegue hasta el día de hoy. ¿Qué les parece si oramos? ¿Me acompañan? Señor, te damos muchas gracias por el privilegio hoy de estar reunidos como iglesia libremente. Gracias porque Lucas se dio la tarea de poner las cosas en orden para que su amigo Teófilo pudiera tener razón de cómo fueron los eventos de Jesús en quien él ya creía como discípulo. Gracias porque a partir de eso, hoy por hoy, hubo gente que dio su vida para que nos llegaran estos escritos y podamos leerlo de acuerdo a cómo sucedieron las cosas. Te damos gracias porque no solo es importante las historias dentro de la Biblia, sino la historia de la Biblia y cómo llegó a nosotros, es bien importante. Gracias Dios, y rogamos que si en este instante hay alguien que se siente tocado por ti para poner su fe en Jesús, para creer en ti, para abrirte el corazón,
en este momento lo haga, Señor. Y también de la misma manera rogamos por si hay alguien aquí que se siente en alguna manera empujado por ti para comenzar a releer o a leer la Biblia, tu palabra, que lo haga. Y si hay alguien aquí que no cree y que quiere comenzar a leer por curiosidad, Dios, que lo haga también. Te rogamos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Escúchanos cada jueves en este podcast y síguenos en todas las redes sociales de Conexión Vida. Hasta pronto.